queridos amigos? Feliz sábado para todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la escuela sabática de los Pirineos Adventistas que tengo aquí a mi mano. Estudios temáticos, ¿sí? Es el que estamos estudiando de enero a marzo de este año 2022. Y este estudio dice abajo en letras chiquititas: lecciones sobre temas de especial importancia en vista de la tendencia actual del mundo religioso. Este tema, mis hermanos, es el tema que estamos estudiando hace ya un par de semanas y hoy nos toca la lección número 8 titulada El Nuevo Nacimiento, ¿sí? Es bastante larga, ¿sí? Creo que todas estas lecciones vienen siendo largas, pero son muy jugosas, tanto en pasajes, tanto en preguntas como en citas. Así que hoy, mis hermanos, vamos a tener para disfrutar de un gran banquete, de una gran cena con el Señor, estudiando su palabra y alimentándonos con el verdadero pan y el verdadero vino que viene de su palabra, ¿sí? En el día de hoy me van a estar acompañando dos hermanos muy queridos, el hermano Arturo Argüelles de México. Bienvenido, mi hermano, gracias por acompañarnos nuevamente, que va a estar tocando las preguntas número 1 a las 7, y luego mi hermano Emanuel Vallejos de Puerto Rico, ¿sí? Él me va a estar acompañando con las lecturas de la pregunta 8 a la 15. Y para finalizar, mi hermano Daniel Castelblanco de Colombia, él va a tener la parte final de la lectura para esta semana, ¿sí? Él va a tener las perlas escogidas de los testimonios, ese momento donde disfrutamos, donde escuchamos las citas y también compartimos y comentamos de lo que estamos estudiando, ¿sí? Esa forma también de complementar lo que hemos estado estudiando en la palabra. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, vamos a dar comienzo. No los saludé. Así que sean todos muy bienvenidos a los que se están sumando al chat. Gracias por estar haciéndolo ahí. Gracias por estar escribiendo, por comentar. Contanos de dónde nos estás escuchando. Si te interesó la escuela sabática que te mostré en pantalla, la podés descargar de la página web de tiempodereunión.com, ¿sí? Ahí la vas a poder encontrar en los formatos que vos quieras, tanto para imprimirla como para descargarla en tu celular, ¿sí? Así que no te la pierdas de forma libre y gratuita. Y gracias por compartir el enlace para que otros hermanos se enganchen ahora en vivo en este momento. Quién sabe, hay algún amigo tuyo que está también necesitando de un nuevo nacimiento. Sea este el tema que lo enganche a estudiar la palabra. Quiere tener una nueva vida, quiere tener esa nueva experiencia de encontrarse con Cristo. Bueno, hoy este es el tema para él. Y para quién sabe quién más, luego de la transmisión, le pueda llegar a interesar, le doy la bienvenida a ellos también, ¿sí? Y los esperamos con sus comentarios abajo en la caja de comentarios, ¿sí? Para los que se suman luego de la transmisión. Sin más, mis hermanos, y sin menos, vamos a rogar para que la presencia de nuestro Señor, de Jesús, su Espíritu, sea manifiesto con poder en esta reunión, y lo vamos a pedir hablando con nuestro Padre Celestial en una oración. Así que aquellos que me puedan acompañar, los invito a orar en este momento. Donde quieran que estén, nos ponemos reverentes. Querido y buen Dios, que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este momento especial que nos das para abrir tu palabra y para conocerte más. Señor, este tema sabemos que lo pensamos para aquellos que están iniciando en la fe y no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos cada día de entregar nuestra vida a ti, de que ese viejo hombre muera y de que solamente viva Cristo en nosotros. Padre, en esta hora te ruego para que nos des entendimiento sobre esta palabra y para que sea una realidad en nuestros corazones, para que esa experiencia profunda con nuestro Salvador sea carne en nuestra vida. Y te pido en forma especial por aquellos que están pasando por enfermedad, para que tú los consueles en esta hora, los fortalezcas y puedan encontrar en este mensaje un consuelo para ellos también. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo agradecemos todo esto sin merecerlo. Amén, Señor. Queridos amigos, así de esta manera vamos a dar comienzo al estudio y le voy a dar la bienvenida a mi hermano Arturo Argüelles, para que dé comienzo a esta primera parte, ¿sí? Y luego yo no vi nada, no escuché nada, así que no voy a dar de qué es lo que pueda hablar, quiero escucharlo con ustedes y al finalizar hago ese comentario o comentarios de lo que acabamos de ver. Así que adelante, mi hermano Arturo.
¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Feliz sábado. Gracias, Lea, por la invitación, por permitirme estar de este lado conversando, analizando las primeras preguntas de esta lección número 8, que es el nuevo nacimiento. Una lección que, a pesar que es un tema doctrinal, como todos los que hemos estado tratando durante este trimestre, va a traer algo muy, pero muy importante que aportar a nuestra vida. Así que, más allá de las 7 preguntas que me tocan, por el horario, por lo resumido que puede ser el tiempo que podemos disponer para repasar, me he tomado la libertad de poder resumirlas por lo menos en 3, 4 puntos que vamos a analizar. Así que, ¿qué les parece entonces si empezamos? Y vamos entonces a ver esta primera parte acerca del nuevo nacimiento de la lección número 8. Y vemos que por lo menos se resume, por lo menos yo lo tengo en resumen, en 4. Y me hice preguntas de las preguntas para poder abordar este estudio. Y la primera tiene que ver con qué es el nacimiento, qué tiene que ver con el nacimiento, este nuevo nacimiento, esta necesidad de nacer de nuevo, en qué consiste este nuevo nacimiento y qué cambios produce el nuevo nacimiento. Así que vamos a ir viendo esos puntos. Y el primero, yo tengo unos textos que podemos ir leyendo. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia para ir contestando este resumen que he preparado de estas 7 preguntas. Y Juan 3:3 es muy, muy claro. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que es muy importante, es muy, pero muy importante nacer de nuevo. Esta es la clave para poder acceder al reino de Dios. ¿Qué es este nuevo nacimiento? ¿En qué consiste? Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y esta parte me llama bastante la atención porque durante la semana, por mi trabajo, visitamos a un cliente que tiene un desfogue de gas LP, tanto elevado como para gases, como para la fase líquida del gas. Y cuando pasa esto, lo que sucede es de que el fuego se produce dentro de lo que se llama una fosa. Viene el líquido, se vierte sobre un quemador por seguridad, porque hay un exceso y se quema. Y lo interesante de que la protección que existe alrededor de esta fosa es, 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 es un ladrillo, es un mortero, es algo muy, muy duro. Entonces, eh, asemejando a lo que estamos viendo acá, llama bastante la atención de que se compare este corazón no convertido a algo muy duro como es la piedra. Y que a su contraparte el Señor nos va a dar un corazón de carne. Y cuando habla de carne significa algo sensible, algo que puede estar dispuesto a algo. ¿A qué estará dispuesto nuestro corazón si ese se convierte en un corazón de carne y deja de ser lo insensible con un corazón de piedra? Vamos a leerlo en 1 Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El hecho de que nosotros tengamos la capacidad de ser sensibles es ser sensibles a los designios de Dios para poder vencer al mundo a través de la fe. Y está la nota uno que me llamó poderosamente la atención, el deseo de todas las gentes, que dice, no necesitas conocimiento teórico, tanto como una regeneración espiritual. No necesitas que se te satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Más adelantito en la nota dice, hasta que se realice este cambio haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo, o sea, el Señor Jesús, mi autoridad o mi misión. Esto a mí me ha dejado impresionado por el contexto en el cual esta semana me he desenvuelto acerca de muchas cosas que asimilar. Y me llama la atención esto que dice, no necesitas conocimiento teórico tanto
como una regeneración de espiritual. Acá no se está hablando de que vamos a desechar completamente todo el tema doctrinal y vamos a creer lo que vayamos, cada quien se le cruce por nuestra mente, pero hay que tener en su justa medida lo que necesitamos. Y acá podemos sacar conclusiones con respecto a lo que estaba pasando en el pueblo de Israel cuando abundaba este conocimiento, sobre todo en los fariseos, y no fueron capaces, no tuvieron la sensibilidad de entender que ya había llegado su salvación. ¿Cómo es posible que esta gente que estaba muy versada no era capaz de entender? La escuela sabática habla de particular de uno, acerca de Nicodemo, y conocemos la historia. Y él dice, Señor, pero ¿cómo es posible que yo pueda entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Esta forma de hablar podemos interpretar irónico, podemos interpretarlo de una manera sincera, no tener la capacidad espiritual de entenderlo, pero lo que sí era cierto era que este conocimiento giraba alrededor de algo no práctico. Y este es el problema que hoy deberíamos tenerlo anotado y vamos a seguir viendo qué es lo que sigue hablando la escuela sabática. Y tengo una pregunta más que extraje de las preguntas. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Ya vimos que es muy importante el nacimiento. Ya vimos que es muy interesante poder entender, como lo estaba tratando de entender Nicodemo, qué es nacer de nuevo. Y Efesios 4:22 y otros textos nos van a dar un poco luz sobre esto y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si yo tengo unos zapatos que me han servido o me han causado dolor porque no son de mi talla, pero están viejos, cuando me despojo de ellos para comprar unos nuevos, significa que todavía van a seguir haciendo estorbo ahí en la casa, o completamente lo vamos a agarrar y lo vamos a tirar. ¿Qué es despojarnos? Entonces, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Consiste en despojarnos de algo que hasta ahora nos ha venido lastimando, de algo que hasta ahora no ha sido práctico para nuestra vida y que en la parte práctica, este nacimiento nuevo, más allá de ayudarnos, este intento de nacer de nuevo por nuestras obras, nos ha traído dolor y nos ha traído pesar. Así que, haciendo un resumen, ¿es importante nacer de nuevo? Claro que sí, porque no hay otra manera de entrar al reino de Dios. Es difícil tal vez verlo con unos ojos carnales, este nuevo nacimiento, sí, y el ejemplo está con Nicodemo. ¿Y en qué consiste? Consiste en despojarnos. Y fíjense lo que dice Colosenses 3:8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y 1 Corintios 6, 10, 18 al 20, perdón, dice, huid de fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, dentro del contexto de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a quien en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los ha dado, los cuales son de Dios. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? Consiste en despojarnos de todo aquello que duele. Dejar a un lado aquello que hace tiempo entendemos de que no es conforme a Dios. Y debemos de entender también que esto lo estamos haciendo no por méritos, sino por la consecuencia de la gracia aceptada de esta vida que el Señor Jesús nos ha dado ante la muerte eminente que tenemos por nuestros pecados. No estamos obedeciendo a nuestro Dios por conseguir algo. Obedecemos porque ya somos salvos y porque estamos completamente agradecidos de este beneficio que se nos regala. Si alguien de ustedes tuviera que darle gracias a alguien que ha pagado todas sus deudas de manera material aquí en la tierra, si a nuestro hermano Roberto le hayan pagado todas las deudas, todo lo que él tiene, o a Leandro le hayan conseguido
algo, le hayan regalado tal vez una camioneta enorme, rodante, solamente lo digo como un ejemplo. ¿Cómo estaría esas personas? ¿Cómo estaría Leandro? ¿Cómo estaría Roberto con la persona que les ha regalado eso? Bueno, pues agradecido e intentando no quedar mal con o no defraudar a esta persona ante el propósito del regalo. El regalo que se nos ha dado o la oportunidad que se nos está dando de nacer es con la simple razón de poder habitar con Él, de poder estar nuevamente en comunión, agarrar y conectar ese lazo que se perdió en el Edén y volver a estar completamente conectados con nuestro Padre. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo nacimiento? Y Nicodemo no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque no las discierne espiritualmente. Y esto es un poco de lo que hablamos acerca de tener un corazón duro, un corazón que no acaba de entender qué es lo que él necesita. Estamos totalmente insensibles a la voluntad de Dios. Estamos totalmente insensibles ante algo manifiesto que es dejar algo que hace rato te ha causado dolor, pero aún sigue estando ahí. ¿Qué entiendes tú por nacer de nuevo? Hay una nota que me llamó la atención, la nota 3 que dice, la vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida entera, enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Si regresamos al ejemplo de los fariseos, si regresamos al ejemplo de los judíos, podemos ver que ellos estaban tratando de encontrar esto que hacía falta. Hablábamos aquí de manera con la familia antes de grabar eso. Y, y yo decía, ¿quién de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir, estoy salvo? Y sí, yo lo sé, todo el mundo se queda con una cara oye, no, ¿qué te pasa, no? Yo no quiero pecar de presunción. Y muchas veces el temor de decir algo como yo soy salvo por gracia, es porque todavía seguimos pensando con una mente de obras. Y no decimos que somos salvos porque sentimos que nos hace falta todavía hacer algo de nosotros. Y no aceptamos el hecho de que la vida nueva está ahí, dispuesta a recibir. Pero la obediencia procede directamente de un corazón que entiende que es necesario no deshonrar a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y en esto tengo una otra forma de ver estas preguntas. Perdón porque yo hice otras preguntas de las preguntas, pero es la forma como pude entender esa primera parte. Y dice, ¿qué cambio produce realmente el nuevo nacimiento? Y hay un ejemplo del apóstol Pablo, por lo menos tengo dos ejemplos. Filipenses 3 del 4 al 8, un pasaje muy conocido que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado en el octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todas las he estimado como pérdidas por el amor de Dios. ¿Qué cambio produce el nuevo nacimiento? Considerar que todas las cosas que he obtenido hasta ahora son pérdida por el amor de Dios. Cuando nosotros leemos el primer capítulo de Isaías, entendemos que dice que cualquier obra que nosotros hagamos, cualquier intención que tengamos de poder agradar a Dios, solamente son considerados como trapo de inmundicia. Tenemos que acercarnos tal cual como estamos nosotros y aceptar que este cambio puede ser verdad en nuestra vida, porque no hemos cambiado hasta el día de hoy, porque tenemos todavía esos arrebatos de ira, porque tenemos todavía esos prejuicios en nuestra mente y no somos capaces de escuchar tal vez el mensaje que se nos está diciendo, porque todavía no creemos. Pablo sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el siguiente ejemplo es un ejemplo que tal vez no se nos hubiera ocurrido,
para poderlo colocar en este primer resumen. Y es la experiencia de Nabucodonosor, que está descrita en Daniel 4, del 34 al 37, que dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo. O sea, tan pronto como Nabucodonosor recupera la capacidad de discernir como una persona y no como una bestia, lo primero que hace es bendecir al Altísimo. ¿Hacemos esto después de recibir una bendición? Vamos a seguir leyendo. Dice: y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y el que hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los que habitan en la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. O sea que en el caso de Nabucodonosor, él podía entender que cualquier pérdida del estatus como rey era sumamente entendido, pero aún así él decía: seguiré bendiciendo al Señor, porque él me ha dado a comprender que yo no soy nadie aquí. Pero Dios le regresó ese gobierno que tenía. Y aquí se desprenden unas palabras tan maravillosas que no podríamos entender cómo es que sale de la boca de un rey como él, sino que fuera solamente de un corazón convertido. Y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cómo se considera un corazón transformado, un corazón a nueva vida? Bueno, aquel que es capaz de dejarlo todo con tal de nacer de nuevo. ¿Qué puede dejar, qué podemos dejar atrás para poder nacer de nuevo? Es una pregunta individual. No significa que por ser ministro, tener un canal de YouTube, por tener una influencia, por lo que sea que estés pensando, algo tenemos que abandonar para poder estar dándole honra y gloria a Dios. Vuelvo a repetir, no porque por esas obras no nos ganemos su favor, sino porque ya somos salvos y no soy capaz de deshonrar a aquel Padre que lo ha dado todo por mí. Y en el entendimiento, la lección nos muestra y nos indica cómo se logra, cuál es el método a seguir. La lección nos dice que es Mateo 18:3, que dice: de cierto os digo, si no volvieres a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este es el método. Y muchas veces nosotros explicamos este método como, bueno, es que los niños se pelean y se vuelven a llevar rápidamente. Ahora que soy padre y tengo un chiquillo de 1 año, meses, no, esta explicación no basta solamente en eso. Lo apunté para que no se me pasara nada. En el ejemplo de un niño, ser como niños y la relación con su padre, por lo menos, es Aarón, en mi caso, confía plenamente en mí. En casa hay un desnivel entre el patio y la parte y la casa. Cuando yo le extiendo la mano, yo lo tomo de la mano y él da un paso en falso sabiendo que lo voy a sostener, y no importa qué tan alto está, él no va a caer de mala manera. Aarón confía plenamente en mí. Él es como un niño con una relación con su padre. Si él se lastima, porque está en la etapa de que él está aprendiendo a caminar, a él le basta solamente un abrazo y todo está resuelto. Todavía que el Señor nos da la salida a una prueba, le reclamamos. Otra cosa que me llama la atención de un niño es que todo lo que yo le enseñe, él lo considera como una verdad absoluta y la cree tal cual como lo digo. ¿Así consideramos a nuestro Padre? Y otra cosa que me comentó Selma, que yo no lo había escrito, me dice: siempre está feliz. Aarón siempre está feliz, pero sobre todo, siempre estará feliz y deseará estar con su padre. Un servidor trabaja, sale de casa, Selma está en casa haciendo home office, y cuando ella sale de esta pequeña oficinita a verle,
Él está con una cara sonriente. Cuando yo llego a casa, Él sale corriendo a verme. ¿Nosotros queremos ver a nuestro Padre? ¿O somos como Adán y Eva que nos escondemos porque nos avergonzamos? Nacer de nuevo es cambiar, no es remendar. Es algo muy importante para acceder al reino de los cielos. Es dejarlo todo y considerarlo como basura. Y el método para caminar por la senda de este cambio es siendo como niños, considerando a nuestro Padre como algo que va siempre a vigilar por nuestro bien. Así que, ¿qué les pareció esta reflexión? A mí me encantó mucho y espero que también a ustedes. Así que hasta acá esta primera parte, este primer resumen. Vienen más comentarios. Yo sé que van a haber muchas más cosas que se van a abordar. Así que gracias por estar con nosotros. Así que seguimos con nuestro hermano Leandro. Muchas gracias, Arturo. Estuvo buenísimo, buenísimo. La verdad que estuve apuntando algunas cosas que estuviste compartiendo, muy prolijo, muy claro y muy práctico, ¿sí? El ministerio que tiene hermano se llama Evangelio Restaurado. Yo le dije, te tenía que llamar Evangelio Práctico, porque es muy concreto a la hora de compartir esta verdad. Y esta escuela sabática yo estoy 100% de acuerdo con él. No es que las anteriores, no, ¿sí? Pero en esta realmente es un temazo, está buenísimo. Cada pasaje que estaba ahí para estudiar para esta semana no tenía desperdicio. Y las preguntas son más que pertinentes. ¿Qué es el nacimiento? ¿Qué es nacer? Y pareciera ser una verdad muy sencilla. Decir, bueno, nacer es cuando una persona aparece a la vida, ¿sí? De no estar, surge, ¿sí? Y la Escritura da un ejemplo muy claro para alguien que sabía de qué estaba hablando Jesús, ¿sí? Nicodemo entendía de qué venía hablando. En esa cita que vos mencionás, la nota número 1, él sabía de qué se estaba refiriendo. Sin embargo, me gustó lo que vos mencionaste. Yo lo tenía marcado, exactamente lo mismo. No necesitas un conocimiento teórico tanto como una regeneración espiritual. ¿Cuánto nos hemos metido en el tema de la deidad buscando conocer a Dios en cuestiones numéricas, cuantitativas y no cualitativas, ¿sí? Hablando de son dos, son uno, no son tres, ¿quién es ese Dios? Y no nos pusimos a meditar que el asunto acá no va simplemente de quién es, sino cómo es, de conocer a nuestro Salvador, de tener un tiempo con Él. Cuando vos hablabas de estos ejemplos de ser como niños, y vos mencionabas acerca de tu varoncito, es porque Él te conoce, porque sabe que vos no le vas a hacer que se caiga de ese escalón. Es porque vos tenés un cuidado, una protección, y Él sabe de que lo vas a hacer así siempre. Sin embargo, si Él te viera como alguien que viene y llega a la casa y bueno, viene mi papá, me preparo, porque no porque vos estés haciendo algo malo, sino porque tu papá, y bueno, todos hemos tenido padres. En mi caso, la verdad, agradezco al cielo los padres que tengo, pero sé que no todas las experiencias son así de buenas, y algunos tienen esa experiencia traumática de haber conocido a uno que no lo estaba representando de esa manera, y no lo recibía como lo estaba recibiendo Arturo. Entonces, en la medida que más nos acerquemos a conocer a ese Dios, más ganas vamos a tener de estar con Él. Es muy distinto, muy diferente tal vez de muchas malas experiencias que hemos tenido en esta vida, y nos está invitando a confiar en ese Padre, aceptar y cree todo lo que te dice, porque te va a andar todo bien, va a salir todo bien, es la mejor opción que te puede pasar. Y eso de que siempre estás feliz y que desea estar con su papá, qué lindo que podamos tener esa experiencia y que lo podamos compartir de esta manera. Obviamente hay una cuestión de teoría, hay una cuestión clara y concreta, yo de eso no me quiero escapar, pero qué diferente es si a eso le sumamos lo importante, le sumamos de acercarte, de tener experiencia con Él. No, dice, hasta que se realice este cambio, hasta que no nazcamos de nuevo, haciendo nuevas todas las cosas, o sea, hasta que dejemos de pensar como pensábamos antes y a empezar a pensar como Dios quiere en su palabra, no se producirá ningún bien salvador, dice, para ti discutir conmigo mi autoridad
o mi misión? Y de esto tengo ejemplos sobrados de aquellos que me han venido a cuestionar o han estado, no, que Jesús es esto, que Jesús es lo otro, y nos ponemos en esas discusiones sobre su autoridad o sobre su misión, o las dos cosas, ¿sí? Y el gran tema es que no se puede discutir si no hay un cambio, si no hay una transformación en tu vida, si realmente no tenés ese deseo de estar con, ¿sí? Hay algo que dice abajo los pioneros que también me gustó mucho, de cómo en las diferentes religiones, y cita también a los adventistas del séptimo día, se sienten que porque nacieron ahí, ya están salvos. Pero dice, todos necesitan un cambio, todos. Ellos sienten que no necesitan un cambio, pero todo es un engaño. Hasta un adventista del séptimo día necesita un cambio en el corazón. Si se salvan, deben nacer de nuevo. Debemos tener un nuevo corazón, esa nueva naturaleza, una vida nueva que comience en él. Y dice algo como, necesita llegar a ser una criatura en Cristo, no es la evolución lo que necesita, sino la creación. No es la generación, sino la regeneración. Nuevo nacimiento. No es algo evolutivo, es una creación de Dios. Bueno, hay muchos más, pero te quiero leer una cosita más antes que se me vaya el tiempo. En la nota 2 dice, podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Y dice, sin un conocimiento personal de Cristo, esto no tiene que ver con un estudio grupal, no es con lo que cree tu iglesia, no es lo que cree tu grupo de amigos, de hermanos con los que vos te juntás a estudiar. Si vos no tenés un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al final haremos lo que nos ordene. Mis hermanos, esto es muy claro, es muy práctico, es muy conciso, es lo que más necesitamos. Y si hasta acá te pareció importante, es porque no viste lo que sigue y lo que nos va a compartir a partir de ahora el hermano Emanuel Vallejos de Puerto Rico. Muchas gracias, mi hermano, del Ministerio Infonom. También no lo vi, así que no voy a adelantar nada, pero lo que él va a compartir es de las preguntas número 8 a la 15 de esta lección. No te lo pierdas. Adelante, mi hermano Emanuel, y muchas gracias, que Dios te bendiga, y gracias nuevamente por compartirnos esta palabra. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me ha tocado compartir la escuela sabática desde las preguntas 8 a la 15, y esta escuela sabática, aparte de hablar de Nicodemo, del nuevo nacimiento, estos versículos que ya se han tocado anteriormente, hace una comparación entre el nacimiento de Cristo y el nuevo nacimiento del creyente. Y esto es muy interesante porque Cristo nació dos veces, o sea, nació una segunda vez como ser humano, para que nosotros podamos nacer una segunda vez de manera espiritual. La Biblia dice que el nacimiento de Cristo fue en los días de la eternidad. Es decir, Dios tuvo un hijo, esto está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde habla acerca de las salidas del Hijo de Dios. Dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya Cristo estaba con el Padre, ya Cristo era el compañero del Padre que creó todas las cosas, obviamente por medio de Cristo, y ese primer nacimiento es el que lo constituye Hijo de Dios, ¿sí? Que lo constituye el Hijo engendrado de Dios. En el Antiguo Testamento el Padre le llama al Hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y eso está en Salmos capítulo 2. Y en Hebreos capítulo 1 se vuelve a mencionar este pasaje y dice que Dios le dijo al hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y luego dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice que le adoren todos los ángeles de Dios. Esto es muy interesante porque ahí muestra que el engendramiento de Cristo fue en los cielos. Primero le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y luego cuando lo introduce en el mundo, no dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, sino que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué es esto? Porque obviamente la divinidad se veló con la humanidad, o sea, Cristo tomó la naturaleza humana, y todos los ángeles que ahora contemplaban al Hijo de Dios, que antes compartía la gloria con el Ser Eterno, es decir, compartía el trono de gloria con el Padre, ahora lo veían débil, ¿sí? En una humanidad débil, y pareciera que esa gloria se había perdido. Sin embargo, esa gloria del Hijo de Dios
fulguraba por debajo de la humanidad. Entonces Dios dice, adórenle todos los ángeles. O sea, Él sigue siendo digno de adoración por más que se haya encarnado. Entonces, Cristo nace 2 veces, en los cielos primeramente, y luego en la tierra de la carne, o sea, primero del Espíritu y luego de la carne, para que nosotros que nacimos de la carne, ahora podamos nacer del Espíritu. Entonces, la escuela sabática cita, ¿no?, el caso de la Anunciación, cuando el ángel le habla a María y le dice que va a tener un hijo. Entonces, en Lucas, esto está en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35, voy a leer solamente algún pasaje. El verso 31 dice, he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Y en el versículo 34 dice que María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, la escuela sabática presenta la actitud que tuvo María, ¿no?, para recibir al Hijo de Dios que iba a nacer. La actitud que tuvo ella está en el versículo 38, que dice que María respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Se presenta el nacimiento de Cristo como un símbolo, en este caso, como una representación del nacimiento nuestro, de nuestro segundo nacimiento, de nuestro nacimiento del Espíritu. Y la actitud de María para recibir al Hijo de Dios fue, hágase tu voluntad conmigo. Ella estuvo dispuesta a servir a Dios, ¿no?, conforme a su voluntad. Apocalipsis capítulo 22, 17, agrega que el que quiere, o sea, el que quiera participar de este nuevo nacimiento, el que quiera nacer de nuevo, el que quiera recibir la gracia, el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. O sea, es una invitación que Dios hace para que voluntariamente nosotros aceptemos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no se puede imponer. El nuevo nacimiento no está predeterminado por Dios. Depende de nuestra voluntad de acercarnos a Dios. Depende de nuestra voluntad de recibirlo de parte de Dios. Pero Dios no lo puede imponer. Él nos invita, Él dice, el que tiene sed venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Pero Él no puede forzarnos y obligarnos a nacer de nuevo, sino que nos invita para que lo hagamos voluntariamente. En Juan 5:40 Jesús añade que los judíos o aquellos que eran dirigentes sobre todo, no querían aceptar este nuevo nacimiento, a diferencia de Nicodemo. Entonces Jesús dice en Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, los que no querían venir a Cristo para nacer de nuevo no podían ser obligados, ¿sí? Pero la invitación está, el que quiera, el que tenga deseo, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Y este nuevo nacimiento depende simplemente de creer, de aceptar, de confesar con nuestra boca y de creer. Esto lo presenta Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. O sea, si nosotros simplemente aceptamos esa palabra de que Jesús murió y resucitó para pagar nuestros pecados, aceptamos eso, lo entendemos, o sea, lo procesamos, aceptamos de que Él murió para pagar la deuda de nuestros pecados y aceptamos eso por la fe, aceptamos eso en nuestro corazón, dice la palabra que seremos salvos, habremos nacido de nuevo. Entonces la Biblia nos habla de este nuevo nacimiento voluntario que basta simplemente con creer. Pero una vez que nosotros nacemos a una nueva vida, entonces es que somos considerados hijos de Dios. Y esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, versos 11 y 12, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos llamados de la misma manera que Cristo fue llamado, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un rato en Lucas? Que el ángel le dijo, este será llamado Hijo de Dios. Bueno, cuando nosotros nacemos de nuevo, ahora somos llamados hijos de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios por adopción, ¿sí? Somos adoptados hijos de Dios. Los ángeles de Dios también son llamados hijos de Dios, pero por creación. Es decir, ellos fueron creados por Dios, son llamados hijos de Dios.
Pero Jesús es llamado Hijo de Dios por nacimiento, por derecho propio, es decir, Jesús fue el único ser que fue engendrado por Dios de manera literal. Por eso se le llama unigénito. Si Cristo fuera creado como nosotros, entonces no sería llamado unigénito, porque no sería el único Hijo de Dios de manera literal, porque Dios tendría hijos ángeles, hijos seres humanos, etc. Sin embargo, como el nacimiento de Cristo es literalmente rasgado de su seno, salió del Padre, comparte, por así decirlo, la carne y la sangre del Padre, haciendo la comparación con Adán y Eva, ¿no? Cuando Adán dijo sobre Eva, esta es mi carne y es mi sangre, en realidad el Hijo comparte la naturaleza divina con el Padre, ¿sí? Entonces, por eso es que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, porque no hay otro que sea hijo de la misma manera que Él. Los ángeles son hijos por creación, nosotros somos hijos por adopción, somos hechos hijos de Dios, somos redimidos. Pero Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Cristo fue engendrado por el Padre en los días de la eternidad y ahora se hizo hombre y nació nuevamente y es llamado Hijo de Dios. De la misma manera que nosotros, cuando somos adoptados, recibimos el nombre de hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros nacemos, comienza un periodo de crecimiento y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 52. Hablando acerca de Cristo, justamente que nació en la carne, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Obviamente hubo un desarrollo, Él nació como un ser humano, igual que nosotros, tomó nuestra naturaleza humana caída, y en ese contexto, en esa naturaleza, Él fue creciendo y fue desarrollando sus facultades. También Hebreos capítulo 5, si no me equivoco, dice que Él aprendió la obediencia con sufrimiento, con padecimientos, y con ruegos a Dios que lo podía librar de la muerte, dice, ¿no? Entonces hubo un desarrollo, hubo un crecimiento, y para nosotros también va a haber un crecimiento cuando nacemos de nuevo, y ese crecimiento tiene que ver con la manera en que nosotros nos alimentamos. Hoy día nosotros podemos ver en muchas partes del mundo donde la gente que realmente tiene muy pocos recursos, esos niños crecen malnutridos y después son propensos a diferentes enfermedades porque ese crecimiento le faltó alimento, le faltó lo fundamental, ¿no? La comida. Entonces la Biblia presenta que en nuestro crecimiento espiritual, después de haber nacido de nuevo, tenemos que alimentarnos y tiene que haber buena comida. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Fíjense que dice que la leche o el alimento primordial que tenemos que consumir después de haber nacido de nuevo es la palabra, ¿sí? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento de por vida y cada vez ese alimento va a ser más sustancioso. Al principio va a ser sencillo, pero después va a ir siendo más sustancioso, va a ser más rico y más profundo. Y lo que ahora por ahí nos parece sombrío, oscuro y no lo comprendemos, después va a ir tomando nuevos brillos, ¿sí? Porque así es el crecimiento. A veces nos preocupamos de que hay muchas cosas que no entendemos en la Biblia. Si vos recién estás empezando en este camino y recién naciste de nuevo, no te preocupes porque haya muchas cosas que por ahora no entendés. Porque a medida que vos vas creciendo, todas esas cosas se van poniendo cada vez más claras. Y vamos a aprender no solamente durante toda nuestra vida aquí en la tierra, sino que la ciencia del Evangelio, la ciencia de la cruz, ha de ser el tema de estudio por las edades eternas. Después de que recibamos la vida eterna, después de la venida de Cristo, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que a no preocuparse porque hayan cosas que todavía no entendemos, sino que vayamos recibiendo de la palabra como un alimento diario y Dios va a ir iluminando con su palabra nuestro entendimiento. Otro pasaje que habla acerca de la comida espiritual está en Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que todos vamos a ir creciendo en este proceso hasta llegar a la estatura de Cristo. En Jeremías 15:16 dice: se hallaron tus palabras y yo las comí, tus palabras me fueron para mí el gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Nuevamente se compara la palabra de Dios con comida, con alimento. ¿Cuál es nuestro alimento diario? La palabra de Dios. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, la palabra de Dios era más importante para Job que su comida, o sea, que el alimento físico. O sea, que
Es la palabra de Dios nuestro alimento espiritual con el cual hemos de crecer. Y en Juan, capítulo 6, versículos 48 al 58, no lo voy a leer todo, voy a leerle solamente algunos versículos, del 48 al 51 dice: Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dice que Él es el pan de vida, Él es el alimento diario que tenemos que comer, el maná diario que tenemos que consumir. Y en el versículo 63 agrega: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Comer la carne y la sangre del Hijo de Dios significa participar cada día de su comunión, participar cada día de la presencia de Cristo a través de su palabra, a través de la oración, a través del compañerismo con Cristo. Entonces, cada día que contemplamos la vida de Cristo, que contemplamos las lecciones del Antiguo Testamento, que contemplamos las reprensiones de la ley de Dios y cada uno de estos aspectos de la vida espiritual, vamos creciendo en la gracia. Así que bueno, nosotros podemos ver en estos pasajes un ejemplo, ¿no?, en la vida de Cristo y sobre todo en su encarnación, en su nacimiento, en su crecimiento y en el cumplimiento del propósito divino en la vida de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros nacemos de nuevo, nacemos a una nueva criatura, recibimos de parte de Dios una nueva vida y empezamos a crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento diario. Y de la misma manera que cuando nosotros comemos el pan físico, y esto es muy importante, tomen nota de esto, cuando comemos el pan físico, nosotros, si bien podemos mirar por ahí los ingredientes y podemos mirar qué nutrientes poner y cuáles sacar y qué sé yo, nosotros desconocemos todo el proceso que se da en nuestro interior. O sea, nosotros no estamos mentalmente diciéndole a las células que tomen esta proteína, ¿sí?, o a los intestinos que hagan esto o aquello, o a que el estómago envíe los jugos gástricos. Nosotros ignoramos todo ese proceso, no estamos pensando en eso, simplemente recibimos la comida y el cuerpo se encarga de procesarlo y eso se ve después en la fuerza que tenemos, en la energía que tenemos, en la capacidad de restauración de las heridas, etcétera, etcétera. Todo en nuestra vida responde a cómo comemos. O sea, si comemos mal, nuestra vida funciona mal. Si comemos bien, nuestra vida funciona bien. Tenemos energía, tenemos fuerza, tenemos deseos de hacer las cosas, afecta nuestro espíritu, nuestro ánimo, etcétera, etcétera. De la misma manera, nosotros no debemos preocuparnos por el proceso interno que hace la palabra de Dios. Nuestra única preocupación es recibir la palabra. Es que tengamos ese tiempo diario de reflexionar en la palabra de Dios. Simplemente recibirlo, ¿sí? Así como la planta recibe el agua, recibe el sol, ¿sí? Y nosotros no estamos preocupándonos por si va a crecer o no va a crecer. Nos preocupamos porque reciba las cosas. Después, el crecimiento lo da Dios. Lo mismo hace Dios en nuestra vida. Usted no se preocupe por crecer. Usted se preocupa solamente por recibir el alimento, por recibir el nutriente. Esa es su única preocupación. El crecimiento lo da Dios. Entonces, usted se va a ir dando cuenta que con el paso del tiempo la gente empieza a ver cambios en su vida. Y la gente misma le va a decir: yo te veo cambiado, te veo mejor, me gusta hablar con vos porque me transmitís paz. O siempre te busco un consejo porque sé que me vas a aconsejar porque Dios te utiliza. O sea, la gente misma te va a decir a vos esos cambios y ese crecimiento espiritual. Pero vos no vas a estar pensando en si crezco o no crezco, porque eso te va a llevar a una vida de simulación, a una vida de querer forzar las cosas. Tu única preocupación es recibir el alimento de la palabra, es recibir el alimento de la comunión con Cristo por medio de la oración, y cuando están esas cosas, cuando están los nutrientes, el crecimiento se da por sí solo. Dios lo hace sin que nosotros nos demos cuenta, pero sin duda los que están alrededor se van a dar cuenta. Así que bueno, este es mi pequeño comentario sobre la escuela sabática, espero que les sea de bendición y le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchísimas gracias, Emanuel, por esta segunda parte espectacular la intervención. Me gustó muchísimo, siempre muy claro, muy concreto. Y es el complemento a lo que venía presentando el hermano Arturo, ¿sí? Arturo en las primeras 7 preguntas compartió qué es el nacimiento, qué significa nacer de nuevo, cómo se compara esto con la experiencia de ser un niño.
Y en este caso, Emanuel, en estas últimas preguntas de la 8 a la 15, de la lección que estamos estudiando, perdón, para aquellos que se están sumando ahora, estudios temáticos, la lección de escuela sabática de tiempo de reunión, presentó cómo Cristo tipifica este nuevo nacimiento. Y cómo nos invita ya a pensar en esto, cómo ocurrió todo ese proceso, para que podamos comprender cómo nosotros también podemos participar de ese nuevo nacimiento. Como bien decía Manuel, el nuevo nacimiento es una invitación que nos hace Dios. Él no nos fuerza, no nos presiona para que hagamos ese cambio, pero nos invita. Y justamente lo hizo a través de su Hijo. Como bien dice Manuel, me encantó esa frase. Cristo nació por segunda vez para que nosotros podamos nacer por segunda vez. Qué maravilloso esto. Pensar de que Dios podría haber dicho, no, arréglensela, ustedes se alejaron de mí, ustedes tomaron su camino, pero en vez de dejarnos a nuestra suerte o cualquier otra cosa, Él lo que hizo fue enviar a su Hijo Jesús para que tengamos vida. Esto es maravilloso, esa segunda oportunidad, esa posibilidad de poder tener una experiencia distinta a la que nos ha tocado en esta vida, y que ese nuevo nacimiento podemos aceptarlo voluntariamente. Porque queremos, en nuestro libre albedrío, decir, sí, Señor, yo quiero ese camino, me encanta, buenísimo. Algo que citaba Manuel, que ese nuevo nacimiento y esa invitación tiene que ser, como dice Romanos 10, 9 al 10, con nuestra boca y nuestro corazón. Tenemos que expresarlo. Esto no puede ser algo que nos quedemos guardado. Esto tiene que ser algo claro, manifiesto. Que esa manifestación de ser una nueva criatura, la Biblia lo llama ser un hijo de Dios, así como Cristo lo es, nosotros también lo podemos ser, por adopción en este caso, pero compartiendo de esa naturaleza divina. Y lo último, que me gustó mucho, el tema de cómo se produce ese crecimiento. Ya sabemos, nacemos en Cristo y cómo sigue ese proceso. Cristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y cómo nos pasa a nosotros? Igual, de la misma manera. ¿Cómo se alimentaba a Cristo? Por medio de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo es que nos alimentamos nosotros? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El tema acá es entender que a veces en ese camino podemos estar eligiendo un mal alimento. Y la Biblia nos indica cuál es ese alimento que está en su palabra y que nosotros debemos aceptar. Emanuel comentaba esto de que uno se preocupa por el crecimiento y uno debiera preocuparse o ocuparse en el comer la verdadera comida, que Dios produzca ese crecimiento en nuestro corazón. En la nota número 4, los pioneros comparten, dice que el nuevo nacimiento está controlado por la voluntad al igual que el antiguo. ¿Sí? Deseamos estar en esa vida antigua. Bueno, en este momento también, por libre albedrío, por nuestra propia voluntad, también se produce ese nuevo cambio. Mientras que la nueva vida viene de Dios y depende totalmente de Dios, debe, y acá agrega, haber un asentimiento de la mente, una cesión de la voluntad, o el cambio no se producirá en el alma. ¿Y cuál es ese cambio? Que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo se produce? Apocalipsis 3:20, Él está golpeando la puerta. ¿Qué estamos haciendo con esa invitación? Jesús está golpeando la puerta de nuestro corazón, pero ¿cuál es el tema? Nosotros nos creemos ricos. Creemos que como estamos, ya está. No hace falta ningún cambio. Sin embargo, en la Escritura nos plantea de que lo que creemos nosotros que es rico, en realidad, pobre, ciego, desnudo. Entonces, el llamado es a comprar esa vestidura, a poner colirio en los ojos, a tener ese oro refinado en fuego. ¿Cómo se hace esto? En la nota 5, ¿sí? Ustedes ya lo habrán leído, cita el camino a Cristo. Y es una cita espectacular. La recuerdo mucho porque esta la mencionaba mi abuela todas las mañanas, que dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana consagrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. ¿Sí? Y dice que podrás así poner cada día tu vida en las manos de Cristo y ella será cada vez más semejante a la de Cristo.
Esto es un asunto diario. El nuevo nacimiento no es ese bautismo por el agua que en algún momento vos recordarás por el cual pasaste o que tenés ese deseo de pasar. Esto es un asunto diario y es un llamado de Dios a tener esa experiencia continua, ¿sí? Y a alimentarnos para seguir creciendo en la gracia. ¿Cuál es ese alimento? En una cita, esto está en Comentario Bíblico Adventista, pero es una cita de Elena de White, en testimonio, el tomo 7a, sobre Juan 6, 53 al 57, dice: comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Y otra más dice: Cristo usa la figura de comer y de beber para representar esa amistad con Él que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. Qué impresionante cuando uno lo ve de esta manera. Y el llamado es acercarnos a Él, no porque va a producir todas las catástrofes del tiempo del fin y porque se acerca a la persecución final, sino porque Él es tu amigo. Y ese deseo que Él tiene es para que lo tengamos hoy, para que hoy aprendamos a tener una relación con nuestro Salvador. Y que en ese momento de crisis, ¿sí?, podamos estar aferrados a la mano del Todopoderoso. Mis hermanos, ya que nos metimos en citas de Elena de White, vamos a pasar a la última parte, las perlas escogidas de los testimonios, y luego de eso hacemos un pequeño comentario, cerramos y concluimos con la reunión de hoy. Pero para, no te vayas. Adelante, mi hermano Daniel, que te escuchamos muy atentamente, y gracias porque a pesar de que estabas de viaje, sé que estabas visitando hermanos en otra ciudad, tuviste el compromiso de poder igualmente enviarlo, ¿sí? Y bueno, un cariño grande y muy feliz cumpleaños también, que has tenido también en esta semana ese aniversario. Un abrazo y bueno, adelante, mi hermano. Que viven tienen pecados que lavar. La naturaleza humana es vil y el carácter debe ser cambiado antes de que pueda armonizar con lo puro y santo en el reino inmortal de Dios. Esta transformación es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el nuevo nacimiento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios nos bendiga rica y poderosamente a través de su palabra. Y para el tema en cuestión, el nuevo nacimiento, es necesario saber cuál es el primer paso para nacer de nuevo y estar en reconciliación con Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Esto quiere decir entonces que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sin la ley, los hombres no pueden formarse en un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. ¡Wow! ¿Cuán necesario es tener claro la convicción del pecado y el carácter perfecto de la ley de Dios para efectuarse el nuevo nacimiento? Ya que al aceptar la bendita esperanza de la salvación en Jesús, teniendo claro estos conceptos, hay un cambio radical en el corazón pecaminoso, esto causando una reforma en la vida y un renacer en el ser por medio de la sangre expiatoria de Jesús. Y es entonces que en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor.
terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y el lenguaje del alma será: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Cuán perfecta es la ley de Jehová que transforma el alma, que nos muestra la condición pero sin ofrecernos una solución. Pero gracias sean dadas a Dios el Padre por nuestro Señor Jesucristo, que nos justifica y nos reconcilia con Él y con su ley, ya no andando según los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, amamos aquello que un día aborrecíamos y aborrecemos aquello que un día amábamos. Y nuestro lenguaje será: cuánto amo yo tu ley, Señor, todo el día es ella mi meditación. Pero esto del nuevo nacimiento o de lavar, limpiar los pecados, ¿es solamente para alguno de los que viven en esta tierra? No, todos los que viven tienen pecados que lavar. O sea que todo ser humano viviente tiene pecados por lavar. Entonces, ¿qué es necesario para ese nuevo nacimiento? El verdadero arrepentimiento por el pecado, La fe en los méritos de Jesucristo, y el bautismo en su muerte para ser levantados del agua y vivir una vida nueva, son los primeros pasos en el nacimiento que Cristo le dijo a Nicodemo que debía experimentar para ser salvo, Las palabras que Cristo le dirigió a Nicodemo no fueron únicamente para él, sino para todo hombre mujer y niño. que habría de vivir en el mundo. Al seguir el ejemplo de Cristo, Estamos seguros. Amén. Ya que La vieja naturaleza nacida de sangre y de voluntad de carne no puede heredar el reino de Dios. Es necesario abandonar las sendas antiguas, las tendencias hereditarias, los viejos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, gustos y tendencias. Los que han nacido a una vida nueva mediante el Espíritu Santo Son partícipes de la naturaleza divina, y en todos sus hábitos y procedimientos dan testimonio de su relación con Cristo. Cuando los que se dicen cristianos conservan todos los defectos naturales de su carácter y disposición. ¿En qué se diferencia su situación de la de los mundanos? ¿En qué se diferencia su situación de la de los mundanos? Los tales no aprecian la verdad como un elemento santificador, refinador. No han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. entonces, ¿qué debe de haber? Debe haber un nuevo nacimiento, una nueva mente mediante la operación del Espíritu de Dios que purifica la vida y ennoblece el carácter. ¿Mediante qué, hermana? Mediante la operación del Espíritu de Dios que purifica la vida y ennoblece el carácter. Amén. O sea que Debe haber un poder que obre en el interior, Una vida nueva de lo alto. antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios a la santidad. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Es un engaño fatal. porque El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, Porque le son insensatez. ni las puede conocer. Porque se disciernen espiritualmente. y para discernirlas espiritualmente hemos de tener la mente y la vida de Cristo, ya que de Cristo está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Esta conexión con Dios habilita a los mortales para el glorioso reino de los cielos. Ningún invento humano puede encontrar nunca un remedio para el alma pecadora. Solo por medio del arrepentimiento y la humillación de una sumisión a los requerimientos divinos puede llevarse a cabo la obra de la gracia. La iniquidad es tan ofensiva a la vista de Dios, a quien el pecador ha insultado y agraviado por tanto tiempo, que un arrepentimiento proporcional al carácter de los pecados cometidos a menudo produce una agonía de espíritu que es difícil de soportar. y es que es solamente Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. por lo tanto Las verdades de la palabra de Dios no son simples sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. El que hace de ellas una parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No se le dan nuevas facultades mentales, sino que se eliminan las tinieblas que mediante la ignorancia y el pecado han anulado el entendimiento.
Amén. Las verdades de la palabra de Dios no son un mejoramiento de la antigua manera de vivir en el pecado, sino que son una renovación de las facultades del entendimiento y los principios eternos con que Dios ha creado al hombre y a la mujer, y que durante mucho tiempo el pecado los ha anulado. Pero todo aquel que permite que estos principios habiten en su corazón y en su vida, experimentará lo que es ser una nueva criatura. Es por eso que cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace. ¿Cómo es que se renace, hermana? Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace. El alma renace. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Amén. Y es entonces como la palabra de Dios destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se produce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Amén, porque aquella misma palabra que habitó con Dios el Padre en el principio, esa misma palabra desea habitar en nuestros corazones por medio de su Espíritu y grabar su ley en nuestra mente, para que así como esa palabra, Cristo, agradó a hacer la voluntad del Padre, asimismo nosotros tengamos ese gran agrado de hacer la voluntad de Dios el Padre que está en los cielos. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor, y es la de que orad para que podáis nacer de nuevo. Si tenéis este nuevo nacimiento, os deleitaréis no en las formas torcidas de vuestros propios deseos, sino en el Señor. Desearéis estar bajo su autoridad. Desearéis estar bajo su autoridad. Lucharéis constantemente por alcanzar un estandarte más elevado. Lucharéis constantemente por alcanzar un estandarte más elevado. Sin embargo, no seáis solamente lectores de la Biblia, sino también esmerados estudiantes para que sepáis qué demanda Dios de vosotros. Necesitáis un conocimiento experimental de cómo cumplir su voluntad. Cristo es nuestro Maestro. Cristo es nuestro Maestro. Amén, gloria a Dios, y gran ejemplo Él nos ha dado. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y que las palabras de Jesús, que son vida y espíritu, habiten en nuestros corazones. Un feliz y gozoso santo sábado. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios. Impresionante, Daniel, buenísimas las citas. La verdad que hoy el programa no tuvo desperdicio. No sé qué opinan ustedes que nos están escuchando, pero estuvo increíble, ¿sí? Una mejor que la otra y se entendió muy claro los principios que fuiste compartiendo. Me olvidé de agradecer también a las hermanas que han acompañado al hermano Daniel en la lectura. Se entendió espectacular y eso también se agradece por el sentido que le dan a cada palabra, ¿sí? Gracias Maritza, Tania, Victoria, Alejandra, Vanessa, muchas muchas gracias también por ese trabajo. La verdad que ahora sí me tocó unas cuantas citas como para comentar y voy a ser arbitrario, pero sé que ustedes han visto algo que yo no he visto, ¿sí? Y que me gustaría también escucharlos ahí en el chat, ver qué fue lo que rescataron de estas citas y bueno, ir compartiendo juntos en este momento. El hermano comparte desde un principio todo lo que tiene que ver con los pasos para acercarse a Dios. Es muy parecido y yo sé que muchas de esas citas las ha tomado de ahí, pero si no, es muy parecido al camino a Cristo, ¿sí? A esos 12, 13 capítulos donde podemos encontrar esa forma de acercarnos y ser felices en Él, ¿sí? Digo, desde el principio hasta el final. Lo primero es encontrarse con Dios, saber que existe, que te ama, conocer nuestra condición, saber que su ley, su palabra es santa, es justa, es buena. Arrepentirse de nuestros pecados, que es ese cambio que se produce en nuestra cabeza de la vieja manera de vivir a una nueva manera, ¿sí? Al recibir su palabra, las cosas nos cambian, ¿sí? Lo que antes veíamos como malo, ahora lo vemos como bueno, y lo antes que veíamos como bueno, ahora lo vemos como malo, ¿sí? La fe en los méritos de Jesús, creer en lo que Él hizo por nosotros, está haciendo por nosotros y en nosotros, seguir ese camino, ese bautismo en su muerte y vivir una nueva vida, ¿sí? Más o menos de forma resumida porque he hablado de muchas cosas, pero hay un camino claro que está trazado en la palabra y que nos invita el Señor a seguirlo.
Hay otras expresiones que manifestaba el hermano respecto a desarrollar lo bueno que hay dentro nuestro. Cómo hoy las teologías y las teorías espiritualizadas de este mundo nos llevan a considerar eso, de que hay algo bueno dentro nuestro, ¿sí? Ya sea de que hablemos del budismo, de la nueva era, como también de lo que hemos conversado en la nota número 1, de cómo diferentes religiones también creen, de que simplemente estando ahí, ya está, ya te salvás, ¿sí? Y que no hace falta más nada. Y el Señor nos dice, hace falta un nuevo nacimiento, hace falta cambiar el corazón. No te aferres a esa creencia de que porque estás ahí, porque naciste tal, o porque crees que dentro tuyo está lo bueno, vas a salir. No, porque dentro nuestro no hay nada bueno, ¿sí? No te creas rico, nuevamente. Y otra cosa que citaba el hermano, decía, cuando la verdad llega a ser un principio en nuestra vida, el alma renace. Y esto es lo importante. Si tenemos la verdad, eso no va a traer ningún cambio, ¿sí? Muchos hoy se jactan de decir yo creo en esto, yo creo en lo otro, no importa. Yo creo en esto, ya está. Y lo importante no es simplemente la verdad de lo que está revelado en la palabra, sino que esto sea un principio, algo que regule nuestra manera de actuar. ¿Cuáles son los frutos que está dando? Y decía más adelante, recibir a Cristo como palabra de Dios. Qué importante en este contexto, ¿sí? De que la verdad llega a nuestra vida, es lo que hace que renazca nuestra alma. Esa verdad o esa palabra es recibir a Cristo. Mis hermanos, así de sencillo, así de claro. Y hay algo que me gustó mucho de la última cita, de la última perla, que tiene que ver con cuál es nuestro deseo. Nuestro deseo, mis hermanos, hoy debe ser orar para nacer de nuevo. Y te invito en este momento para que oremos y pidamos ese nuevo nacimiento. De esta manera, mis hermanos, vamos a finalizar la reunión de hoy, orando, pidiendo la presencia de Cristo en nuestra vida y orando por este nuevo nacimiento. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa a cargo de nuestro hermano Roberto, Daniel, Carlos y Jonathan. Pero, porque mañana, sábado, vamos a tener reuniones distintas a la de hoy, no grabadas, sino en vivo, donde vas a poder participar, ya sea desde el canal que presenta este servidor, Verdad Presente, así también Emanuel Vallejos desde Zoom, también Arturo desde Telegram, y bueno, hay distintos hermanos, no recuerdo todos, sé que hay varios que tienen transmisiones de escuela sabática. Te invito a que te contactes con cada uno de ellos y te puedas sumar para compartir también tu experiencia, tu testimonio sobre lo que hemos estado estudiando en la semana. Te invito entonces de esta manera a ponernos reverentes para orar, para acercarnos a nuestro Dios. Querido y buen Dios que moras en los cielos, nuevamente te damos gracias, Padre, por este privilegio que nos das de hablar contigo. Te damos las gracias, Padre, por la vida, por la salud. Te damos las gracias, Padre, por las muchas bendiciones y en este momento por tu palabra, por Cristo, porque nos renueva, porque nos hace renacer. Padre, oramos por este nuevo nacimiento y oro por aquellos que están con ese deseo en su corazón de nacer del agua, así también del Espíritu. Guíanos, Padre, en lo que resta este sábado para compartir los frutos de lo que hace tu Hijo en nuestra vida, en aquellos que también te están necesitando. Rogamos, Padre, todas estas cosas y las agradecemos, pidiéndote el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta una próxima reunión, que Dios los bendiga, feliz sábado para todos y Maranata, Cristo viene pronto. Vivimos en tiempos peligrosos, los cuales hoy más que nunca deberíamos buscar nuestra salvación. Necesitamos tener un lugar de refugio, un momento en donde congregarnos para estudiar la Santa Biblia. Lecciones bíblicas de vida cristiana, profecía, temperancia, salud, la vida de Cristo, entre otras más, deben ser parte de tu estudio personal. Y de esta manera, el Evangelio de Cristo sea para ti y puedas dar testimonio al mundo de la hermosa promesa que vive en ti. Si deseas reunirte, tenemos un lugar especial para que junto con nosotros y muchos más hermanos estudiemos estas buenas nuevas de salvación. Puedes no tener con quién reunirte. Tal vez una congregación esté alejada de ti,
pero si tienes posibilidad de acceder a YouTube, puedes estar con nosotros. Todos los viernes a las 19 horas México, Colombia y 21 horas Argentina, por el canal de Tiempo de Reunión en YouTube, tienes una cita. Estamos estudiando las escuelas sabáticas de los pioneros adventistas. Puedes descargarlas gratis de nuestra página de internet. ¿Qué mejor que iniciar el día santo sábado reunidos todos como hermanos? Te invito a que puedas conectarte y permitirnos entrar a tu hogar, aunque sea de manera virtual, y juntos estudiar la palabra de Dios.